¿Sientes que si no haces todo tú misma las cosas no salen bien? Hoy te cuento por qué cuesta tanto delegar y qué hay detrás de esa dificultad y cómo podemos trabajarla. Y es que los emprendedores, los empresarios, nos enamoramos de nuestro proyecto. Es sin duda nuestro bebé, nuestra creación y seguramente donde bastante tiempo hemos sido la directora de orquesta, teniéndonos que dedicar a todo. Pero es cierto que tú ni puedes ni debes hacerlo todo, porque si quieres crecer de verdad necesitas apoyarte en los demás y además el resto de las áreas de tu vida también necesita de tu atención. Así que aprender a delegar bien te va a traer beneficios como que vas a tener más tiempo para poder enfocarte en lo que es realmente estratégico y solamente tú puedes hacer. Tu equipo, tus trabajadores van a estar más motivados al tener, pues que tienen la confianza, que están en crecimiento. La reducción del estrés y el agotamiento, que es imprescindible para nuestra salud emocional y física. Van a mejorar tus resultados globales del negocio de tu proyecto, en el crecimiento de un año, por ejemplo. Y sí es cierto que la mayoría de emprendedoras con las que trabajo sí tienen el concepto claro de que tienen que aprender a delegar, pero la verdad es que no saben por dónde empezar. Así que si quieres aprender a delegar con confianza y eficacia, reserva tu mentoría conmigo y te ayudaré a construir un plan personalizado para soltar y crecer. Tienes el link en la cajita de información. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto delegar? Y es que la delegación implica soltar el control. Y eso, pues, genera miedo e inseguridad. Se nos activan las creencias de que nadie lo hará tan bien como yo, me da miedo que los demás fallen o no cumplen con los estandartes que yo tengo. Tengo la sensación de que hacer todo por mí misma es la única forma de que tengo garantizado el éxito. Tengo falta de confianza en el equipo o en los colaboradores, o quizás un perfeccionismo que me impide delegar tareas menos perfectas. Pero ¿qué hay realmente detrás de la dificultad para delegar? Pues miedo al fracaso. Tememos que si otros fallan, el impacto recaerá directamente sobre nosotros. Vemos falta de confianza en ello, no queremos que el equipo esté a la altura. Esto nos pone en modo hipercontrol. Evitamos delegar para no enfrentarnos a la posibilidad de fallar. Pero este miedo esconde una falta de confianza en los demás y muchas veces en nosotras mismas como líderes. También puede haber miedo a perder el poder o la relevancia. Es decir, que delegar puede parecer que estamos cediendo nuestra autoridad o el control. Y aquí existe un miedo inconsciente a dejar de ser necesarias, como si delegar una tarea nos restara valor o protagonismo. Pero la realidad es que una líder fuerte no es la que lo hace todo, sino la que hace que todo funcione. Incluso todo funciona sin ella. Y este miedo suele venir de una identidad profesional muy arraigada al hacer. Pero tú no eres valiosa por todo lo que haces sola, sino por tu visión, por tu estrategia y tu capacidad para construir tu equipo. También puede darse por falta de claridad en los procesos. Y es que si no tienes claro qué y cómo delegar, resulta más difícil el poder confiar y soltar. Así que si siempre has trabajado para ti, entonces seguramente no sabes ni cómo explicar cómo quieres el trabajo. Muchas emprendedoras no han delegado antes porque no saben cómo explicar lo que hacen. Lo tienen tan integrado que no saben por dónde empezar. Aquí el problema no es delegar, es que nunca nadie te ha enseñado a estructurar procesos. Y eso es normal. Aprender a hacerlo es una habilidad, no es una carencia tuya. Se aprende. También podemos encontrarnos un autosacrificio y exceso de responsabilidad. Queremos demostrar que podemos con todo y eso nos bloquea. Así te hablo de las creencias que esta sociedad nos ha inculcado de que las mujeres hoy en día tenemos que ser superheroínas y llegar a todo, y si no logramos, pues nuestra autoestima tiembla. Y vivimos con la presión de tener que llegar a todo, al trabajo, la familia, la vida social, el autocuidado.
y si fallamos en algo nos sentimos muy culpables. Y esta creencia viene de una educación donde ser supermujer era sinónimo de valer. Pero el verdadero valor está en saber priorizar, no en agotarte. Delegar no te resta compromiso, te devuelve libertad. Tal vez por inseguridad personal. Y aquí puede entrar la creencia limitante de no merecer. El pensar que todo nos tiene que costar sudor, lágrimas, sangre y un esfuerzo inhumano para que realmente vaya bien. Como que no merecemos descansar, nos sentimos mal si no estamos siendo productivas. Ideas como, se te pueden venir a la cabeza ideas como, si no me cuesta demasiado, pues como que no vale. Si descanso, pues soy como más floja. Para que funcione, pues me tiene que doler. Y estas creencias están profundamente integradas en muchísimas mujeres. Y te llevan a vivir en lucha constante, porque delegar es una forma de romper con ese patrón y decirte a ti misma, merezco descansar sin sentir culpa, merezco construir desde el disfrute, no desde el sufrimiento. Entonces, ¿cómo vamos a superar ese bloqueo que tenemos para delegar? Lo primero es que identifiques qué tareas haces. Haz una lista con absolutamente todas, desde las más tontas a las más complejas. De esas tareas, piensa qué puedes y debes delegar. Prioriza aquellas tareas que no requieren de tu expertise exclusiva, lo que no te gusta o lo que se te da peor. Por ejemplo, piensa en una tarea que te consume mucho tiempo, pero que podría hacer otro miembro de tu equipo si le das las instrucciones correctas. ¿Qué impacto tendría en ti dejar esa tarea en las manos de esta persona? Así que quiero que definas procesos claros, que crees sistemas, incluso el paso a paso, a través de vídeos, de escrito, todas las formas que necesites para que todo quede claro. Y aquí en este paso me quiero parar a contarte que tienes que definir ese proceso como si fuera que lo entienda un niño, con los mínimos tecnicismos posibles, de forma clara, visual, y además que te quede claro que si tú llevas bastante tiempo en tu profesión, no quiere decir que los demás tengan que saber lo que tú sabes. Así que lo ideal es que lo expliques para que te pueda entender alguien que no tenga ni idea de tu sector o profesión. Esto ayuda a que la delegación se cumpla según lo que necesitas y quieres. Yo, por ejemplo, cuando me paro en este paso y sé que quiero crear el paso a paso de alguna tarea, me abro un documento y empiezo a hacer la tarea. Y según vaya haciendo algo nuevo de esta tarea, lo voy apuntando. Apunto si necesito algunos materiales, cómo yo he conseguido que esa tarea hacerla más productiva y rentable, el tiempo, la energía que le he tenido que dedicar. O sea, hago como un diario. Y una segunda vez hago la tarea, pero esta vez sin apuntar nada, solo teniendo en cuenta el tiempo que he tardado en realizarla. Y esto es importante para que después en un futuro poder medir la rentabilidad. Si tardo, por ejemplo, 30 minutos en hacer la tarea, tendré que tener en cuenta que la persona que lo haga en mi lugar tendrá que tener su curva de aprendizaje. Y además de que no tiene la experiencia que yo tengo, con lo que su tiempo variará. Pero sí es cierto que si esta persona tiene buenas habilidades y además los procesos están claros, esta persona irá evolucionando. Su curva de aprendizaje irá a buen ritmo. Construye confianza. Dedica tiempo a formar y comunicar con claridad a tu equipo. A mí hay una manera que me gusta mucho y me ha dado muy buenos resultados a la hora de hacer que alguien de mi equipo aprenda una nueva tarea y es en 3 fases. Yo lo hago y tú me ves, tú lo haces y yo te veo y tú lo haces de forma independiente. Serían 3 veces. Con estas 3 fases es impresionante lo rápido que se produce el aprendizaje. Y en esta tercera fase, que esa persona lo hace de forma independiente, puede ayudarse del documento de los procesos que ya tenemos. Y cada vez que haga esa tarea, irá necesitando menos de ese documento hasta no usarlo, no tener que volver a abrirlo. Así que define resultados
esperado de cada persona. Este tema también es interesante al concretar qué esperamos de esa persona, en cuánto tiempo y cómo lo queremos. Así cada uno sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, se siente seguro para ir avanzando y además, algo que es muy importante, se sienten que confiamos en ellos. Acepta que no todo va a salir perfecto. Lo importante es avanzar y crecer juntos, no la perfección absoluta, porque además no existe. Sí, por ejemplo, podemos trabajar desde la exigencia y la excelencia, pero el error forma parte de nuestra naturaleza humana, así que acéptalo y deja de frustrarte. Trabaja tu mentalidad, porque delegar no es perder el control, es multiplicar tu impacto. Porque hacerlo tú sola, a lo mejor vas a llegar más rápido, pero más lejos, solo en compañía es como se consigue. Así que te voy a dar 3 ideas para que trabajes la mentalidad y te ayude a aprender a delegar. 1. Reprograma tu diálogo interno. Cambia frases como: si quiero que todo salga bien, lo tengo que hacer por mí misma. Puedo enseñar a otros a hacerlo bien. No tengo que hacerlo todo para ser valiosa. Delegar no es perder el control, es liderar mejor. Así que hazte consciente de cada pensamiento limitante que aparece cuando intentas delegar y sustitúyelo por una afirmación que te empodere. 2. Haz visualizaciones de confianza. Dedica unos minutos al día a visualizarte liderando con calma, con un equipo capaz, resolutivo, funcionando incluso sin ti. Visualízate agradeciendo a otros por su trabajo y sintiendo satisfacción y orgullo en el crecimiento. 3. Escribe un diario de delegación. Cada vez que delegues algo, escribe pues qué es lo que has delegado, cómo te has sentido, qué es lo que has aprendido en el proceso, qué es lo que podrías haber mejorado o qué puede salir mejor la próxima vez. Esto te va a ayudar a que vayas viendo tus avances, que identifiques tus miedos, que generes nuevas creencias sobre ti como líder. Así que convertir el hábito de delegar en una experiencia consciente es lo que transforma tu mentalidad paso a paso. Tienes que empezar a trabajar la paciencia. Y es que la confianza y la autonomía se construyen con tiempo, paso a paso, saliendo de tu zona de confort, porque es muy difícil para un emprendedor superar esta fase. Incluso cuando ya han ido creciendo y se convierten en empresarios, sigue costándole. Por eso también hay muchos jefes impositivos en vez de líderes que inspiran. Así que aquí te dejo una reflexión, que delegar es un acto de liderazgo, no de abandono. Soltar el control te va a permitir crecer y hacer crecer a los que te rodean, que es la motivación principal de un buen líder. Al principio cuesta y es complicado e incluso nos llega a doler. Pero recuerda que es solo un proceso y que llega un momento que se le coge ese gustazo y que se disfruta, porque además empieza la nueva fase, que tu empresa funciona sin ti. Y eso sabe a libertad. Si este contenido te ha parecido de valor, me encantará que me dejes tu like, que te suscribas a mi canal Mordiendo la Vida si todavía no lo has hecho, porque no quiero que te pierdas nada. Y cada semana subo un nuevo contenido donde hablo de imagen personal, comunicación y liderazgo para que vivas mordiendo la vida como la jefa que hay en ti. Besazo.